We are in this next few minutes going to be considering what the Bible teaches about sin. En los próximos minutos vamos a estar considerando lo que la Biblia enseña sobre el pecado. One might argue that sin should need no explanation, certainly no persuasion. Uno pudiera argumentar que el pecado no requiere de explicación y mucho menos de persuasión. Because we don't just know about sin, we have known sin. Porque no solamente sabemos sobre el pecado, nosotros conocemos el pecado. We have lived sin and loved sin. Hemos vivido el pecado y hemos amado el pecado. None of us had to be taught how to lie, cheat, or fight. A ninguno de nosotros se nos ha tenido que enseñar cómo pelear, cómo chismear, No one had to teach us how to lust or to hate. cómo tener lascivia, cómo odiar. Just as much as blood pumps through our veins, sin has found its way to every corridor of our being. Y así como la sangre corre por todas nuestras venas, el pecado corre por todo nuestro ser. So why do we need to study what the Bible tells us about sin? Entonces, ¿por qué necesitamos estudiar lo que la Biblia nos habla sobre el pecado? Because sin is one of the greatest forces for deception in our hearts. Porque el pecado es una de las mayores fuerzas hacia el engaño en nuestros corazones. In fact, sin's greatest deception is self-deception. Es más, el mayor de los engaños del pecado es el autoengaño. Now, I will have you note this morning that I am not wearing a necktie, Notarán que en esta mañana no estoy utilizando una corbata. and I am not doing so because I am convinced that whoever invented the tie ought to be hanged by one. Yo no lo hago porque estoy convencido que el que se inventó la corbata debiéramos colgarlo con una corbata. And that a necktie is evidence of the fall. Y que la corbata es evidencia de la caída del hombre. And the author of Hebrews tells us to cast aside every sin and every encumbrance. Y el autor a los Hebreos dice que echemos fuera todo pecado y todo estorbo. So this morning, as I teach you about sin, I want it to be clear and unencumbered. Así que en esta mañana yo enseñarles sobre el pecado, no quiero tener ningún estorbo. Now, we joke here, Claro, aquí estamos haciendo but chistes, sin is a real problem. pero el pecado es un problema muy serio. It is your real problem. Es tu real problema. In the history of philosophy and Y theology, en la historia de filosofía y teología, many have sought to explain the origin of evil and sin. muchos han buscado explicar el origen del mal y del pecado. In fact, even in the Roman Catholic tradition, there is a theory about the origin of sin. Es más, aún en la tradición católico-romana hay una teoría sobre el origen del pecado. In Roman Catholic theology, mankind is built with innate weakness. En la teología católico-romana, el ser humano está hecho con una debilidad innata. That Adam did not have what he needed to obey God. Que Adán no poseía lo que él necesitaba para poder obedecer a Dios. And it is in this theology then that we have the entire theory of redemption in Roman Catholic theology that differs from Scripture. Y a partir de esto es que surge toda la teología de la redención, la teología católico-romana, que es diferente a lo que vemos en las Escrituras. Sin is not a problem with you metaphysically. El pecado no es un problema metafísico para ti. It is not because you are created that you are sinful, Tú no eres pecaminoso porque eres criatura de Dios, but that it is because you and everyone before you, starting with Adam, has fallen short of the glory of God. sino porque tú y todos los que han venido antes de ti, desde Adán, han quedado cortos de la gloria de Dios. Sin is a moral and doxological problem. It is not a metaphysical problem. El pecado es un problema moral, un problema doxológico, no un problema metafísico.
Back in the 17th century, it was a period of darkness. El periodo o el siglo XVII fue un periodo de tinieblas. In the city of London, they endured what we now call the Black Plague. En la ciudad de Londres tuvieron que pasar lo que hoy le llamamos la plaga negra. 1/4 of London's population died in 1 year. Una cuarta parte de la población de Londres murió en un año. And it was just a few years after that that a minister by the name of Ralph Venning wrote a book. Y fue unos años después de eso que un ministro llamado Ralph Venning escribió un libro. He entitled the book Sin, the Plague of Plagues. Y le llamó el libro El pecado, la plaga de las plagas. This book has been retitled in recent years, The Sinfulness of Sin. Y ese libro se le ha cambiado el título recientemente y ahora le llaman la pecaminosidad del pecado. In this book, Pastor Venning describes sin this way, Y en este libro el pastor Venning describe el pecado de la siguiente manera. that sin is worse than any affliction. Que el pecado es peor que cualquier aflicción. Yes, indeed, there is suffering of all kinds. Claro, existe el sufrimiento de todo tipo, But there is nothing worse than sin. Even every affliction is not as serious as sin. pero no hay nada peor que el pecado. Aún cualquier aflicción no es tan mala como el pecado. Sin, he goes on, is not only worse than any affliction, sin is worse than death. Y él continúa diciendo, el pecado no solamente es peor que cualquier aflicción, es peor que la muerte. This past Monday night, my father passed away from this earth. Este lunes pasado mi padre falleció. And as I sat by his body that his soul had vanished, Y al estar al lado de su cuerpo, ya del cual había salido su alma, I experienced death in a very personal way. experimenté la muerte en una manera muy personal para mí. Sin is worse than death. El pecado es peor que la muerte. Venning goes on to say sin is not only worse than every affliction, and sin is worse than death. Y Benning continúa diciendo que no solamente el pecado es peor que cualquier aflicción y que aún la muerte. He says that sin is worse than the devil himself. Benning dice que el pecado es peor que el diablo mismo. He says that sin can do without the devil that which the devil cannot do without sin. Porque el pecado puede hacer sin el diablo lo que el diablo no puede hacer sin el pecado. And finally he says this. Y finalmente dice, Not only is sin worse than any affliction, no solamente es el pecado peor que cualquier aflicción, not only is sin worse than death, no solamente el pecado es peor que la muerte, not only is sin worse than the devil, no solo el pecado es peor que el diablo, he concludes that sin is worse than hell. él dice el pecado es peor que el infierno. In fact, sin is what makes hell hell. Es más, el pecado es lo que hace que el infierno sea infierno. We should hate sin more than we fear hell. Debiéramos odiar el pecado más que lo que tememos al infierno. Sin is the plague of plagues. El pecado es la plaga de las plagas. It is the worst of all evil. Es el peor de los males. And as Venning puts it, it indeed is the only evil. Y como dice Benning, en realidad es el único mal real. We see in the opening chapters of Genesis the seriousness of sin. En los primeros capítulos de Génesis vemos la seriedad del pecado. If you would open your Bible to Genesis chapter 6 for a moment. Si van conmigo a Génesis capítulo 6 por un minuto. This is the opening to the flood account in Genesis chapter 6. Esta es la introducción al relato del diluvio en Génesis 6. Let us read verse 5 of Genesis chapter 6. Y voy a leer el verso 5 de Génesis 6. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Here the Lord God gives his assessment of the evil that is on the earth. Aquí el Señor Dios da su
lo que él está viendo sobre la maldad en la tierra. It was extensive evil. Era una maldad extensa. It was the very core of the heart of man, every intent and every purpose of his heart. Estaba en el centro del corazón del hombre, cada intención, cada pensamiento. And it is an evil that this text describes that goes on and on and on. Y es una maldad que este texto describe que siempre y continúa. And even at the conclusion of the flood, the Lord God in chapter 8 describes how this evil even continues after the flood. Y aún que esto es parte del relato del diluvio, el Señor Dios describe que el pecado continúa después del diluvio. This snapshot of the moment in history pre-flood is a microcosm of the entire history of humanity. Así que esta imagen que vemos antes del diluvio sobre la descripción del el pecado en el hombre realmente es un microcosmo de toda la historia de la humanidad. The Apostle Paul in Ephesians chapter 2 describes us as dead in our trespasses and sins. El apóstol Pablo en Efesios 2 nos describe como muertos en nuestros delitos y pecados. And a dead person can do Y nothing. una persona muerta puede hacer nada. The Apostle Paul describes as well in Galatians that sin has trapped us, it has imprisoned us. Y el apóstol Pablo nos dice en Gálatas que el pecado nos ha atrapado, nos ha puesto en una prisión. Yet, as we just initially consider the Bible's teaching on sin, Y nosotros ahora considerando inicialmente la enseñanza de la Biblia sobre el pecado, I remind you of how the human history has also sought to address the problem of evil and sin. les recuerdo también cómo a través de la historia se ha tratado de enfrentar el problema del pecado. Some have even denied it. Algunos han negado ese problema. The atheist Richard Dawkins describes it this way, El ateo Richard Dawkins lo describe de la siguiente manera: that the Christian's concern with sin is a nasty preoccupation that is absolutely unnecessary. que la preocupación de los cristianos con el pecado es una preocupación totalmente innecesaria. Some have sought to trivialize sin. Otros han buscado minimizar el pecado. In the United States, we name ice cream flavors after sin. En los Estados Unidos hasta nombramos helados, le ponemos nombre de pecados. If we make light of it, it seems to be a way to cope with it. Y si nosotros lo tomamos con ligereza, es una manera de minimizarlo. In many ways, in our immediate context, there is an attempt to redefine sin. Y en muchas maneras, en nuestro contexto inmediato, también hay un esfuerzo de redefinir el pecado. In our current context, even within the church, many of us think of sin as an emotional or psychological problem. Y en nuestro contexto actual, aún dentro de la iglesia, muchos pensamos sobre el pecado como un problema psicológico o emocional. But if sin is merely a psychological problem, we only need a therapist. We don't need a redeemer. Pero si el pecado es solo un problema psicológico, entonces necesitamos un terapeuta, no un redentor. If sin is merely an illusion, then we should seek to deny it. Si el pecado es solo una ilusión, solo hay que negarlo. If sin is merely a problem with our behavior, just fix it. Y si el pecado es solo un problema con nuestra conducta, solo arréglalo. And if sin is exaggerated, we just need to let it rest and stop exaggerating the problem. Y si el pecado es exagerado, entonces lo que tenemos es que dejar de exagerarlo. But what does God say about sin? Pero ¿qué dice Dios sobre el pecado? What does God say about your sin? ¿Qué dice Dios sobre tu pecado? What does God say about sinners? ¿Qué dice Dios sobre los pecadores? I want to walk through a few terms from both the Old Testament and the New Testament that give us a window into how the Word of God speaks about our problem with sin. Quiero hacer un recorrido en las escrituras sobre algunos términos de cómo Dios se refiere al pecado. In the Old Testament, one of the most common terms for sin comes from the field of archery. En el Antiguo Testamento, uno de los términos más frecuentemente usados para referirse al pecado viene del
ámbito de la arquería, where the archer is aiming at a target and misses that target. donde el arquero está apuntando a una diana o a un objeto y falla. In the Old Testament as well, we see terms like iniquity and perversion. También vemos en el Antiguo Testamento términos como iniquidad, perversión. These are words that speak of deviation from the proper way. Son palabras que se refieren a un desvío del camino correcto. We see language like guilt and ungodliness. También vemos lenguaje como culpa, como impiedad. We see the nature of sin as being rebellion against God. Y vemos que la naturaleza del pecado es rebeldía ante Dios. Now, the Old Testament does not give us a neat and tidy systematization of the doctrine of sin. El Antiguo Testamento no nos presenta una sistematización organizada sobre el tema del pecado. It actually does much more than that. Hace algo mucho más. It gives us a robust, colorful description of our own problem with sin. Sino que nos da una descripción a color de nuestro propio problema con el pecado. It paints a vivid picture of the nature, scope, and consequences of sin. Pinta una imagen bastante clara y descriptiva sobre la naturaleza y el problema del pecado. When we get to the New Testament, we find an expansion on those things consistent with the Old Testament. Y cuando entramos al Nuevo Testamento, vemos una expansión de estas cosas totalmente consistente con lo que vemos en el Antiguo. And again, like in the Old Testament, one of the prominent terms is actually missing the mark. Y también en el Nuevo Testamento, uno de los términos principales significa fallar de la meta. It speaks of a falling away from the proper path on which we are to walk. Y habla de desviarse, de caerse del camino apropiado en el cual debemos andar. The words of the New Testament correlate our sin with the will and word of God. Y las palabras del Nuevo Testamento correlacionan nuestro pecado con la palabra de Dios. In which we are unrighteous in disobeying the very will of God. Lo que relaciona con la voluntad de Dios y somos injustos, nos presenta como injustos al desviarnos o a desobedecer la voluntad de Dios. The Apostle John, in his first epistle, describes sin as lawlessness. El apóstol Juan en su primera epístola describe el pecado como sin ley. As we consider the varying words used in Old and New Testament, Al considerar las diferentes palabras utilizadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, I want to describe summarily the way in which the Bible teaches us about our sin problem. quiero describir de una manera resumida lo que la Biblia nos enseña sobre nuestro problema de pecado. First, sin is an objective problem. Primero, nos enseña que el pecado es un problema objetivo. It is not merely a state of mind. No es meramente un estado mental, It is not a perception. no es una percepción, It is not merely emotional. no es meramente emocional, It is not a social construction. no es una construcción social, It is a violation of the will of God. es una violación de la voluntad de Dios. As the Westminster Standards put it, we are to obey God personally, perfectly, and perpetually. Como dice la Confesión de Westminster, hemos de obedecer a Dios perfectamente, Personal perfection. personalmente And y perpetually. perpetuamente. God's will is to govern our words and our actions. La voluntad de Dios ha de gobernar nuestras palabras y nuestras God's acciones. word is to govern our motives. Y también gobernar nuestras motivaciones. God's word is to govern our goals. Y la palabra de Dios debe gobernar nuestras metas. And we have failed at every point. Y hemos fracasado en cada punto. We are objectively sinners before the face of God. Delante de la faz de Dios, del rostro de Dios, somos pecadores objetivamente hablando. But you see, according to Scripture, the objective problem is not just that we have missed the mark, Pero según las escrituras, el problema objetivo no es solamente que hemos fallado
la meta, it is that we are actually inclined to miss the mark. el problema es peor, no estamos inclinados a querer fallar la meta. That we are seeking after unrighteousness. Que nosotros perseguimos la injusticia. So sin is not merely a lack of doing what is right, it is a desire of doing that which is wrong. O sea que el pecado no es solamente no querer hacer lo bueno, es también perseguir lo malo. Theologians over the years have described sin as a positive evil. Los teólogos a través de los años han descrito el pecado como un mal positivo. We do not mean by that it is a good thing, No nos referimos cuando decimos positivo que es algo bueno, but that it is a very active thing. sino que es algo muy activo, It is a vibrant thing. algo vibrante. In our death, we are vibrant for death and sin. En nuestra muerte somos vibrantes por la muerte y el pecado. So sin is objective. Así, lo primero es que el pecado es objetivo. Secondly, sin is personal. Segundo, el pecado es personal. You see, the law of God reveals the will of God. La ley de Dios revela la voluntad de Dios. To violate the law of God is to violate the God of the law. Violar la ley de Dios es ir en contra del Dios de la ley. To put it a little differently, our sin is a personal challenge and denial of the authority of God. Para ponerlo de otra manera, nuestro pecado es un reto en contra de la autoridad de Dios. Our sin is an assault on His divine majesty. Nuestro pecado es desafiar su majestad. It is a rejection of His authority. Es un rechazo de su autoridad. It is, as John Murray has put it, a doubting of His goodness. Como John Murray ha dicho, es dudar de su bondad. It is a claiming of our own wisdom and putting our wisdom above His, Es dudar de su sabiduría y poner nuestra sabiduría por encima de la de él. which, as the Apostle Paul in 1 Corinthians reminds us, is utter foolishness. Que como el apóstol Pablo en 1 Corintios nos recuerda, eso es total necedad. So the lawlessness of our sin is objective, Así que la ilegalidad de nuestro pecado es objetivo, but it is also deeply and perpetually personal. objetiva, pero también profundamente personal. It is an offense to the God who has made us. Una ofensa en contra del Dios que nos hizo. One of the more stunning features of the book of Romans Una de las características más sorprendentes de la carta a los romanos is the description that Paul gives us in chapter 5. es la descripción que Pablo nos da o nos presenta en el capítulo 5. That apart from Christ, we are the enemies of God. Que apartados de Cristo somos enemigos de Dios. Now, it is one thing to be the enemy of an earthly king. Y una cosa es ser enemigo de un rey terrenal. That is terrifying. Ya de por sí es un problema. It was terrifying to be in rebellion against my own father. Para mí era hasta horrible estar en rebeldía contra mi propio padre. But your and my problem is much worse than that. Pero tu problema y mi problema es mucho peor de ahí. We are, according to scriptures, in our sins, enemies of the Almighty God of the universe. Según las escrituras, en nuestro pecado somos enemigos del Dios Todopoderoso. But before it gets better, it gets worse. Y antes de mejorar, se pone peor. Not only is our sin an objective rejection of the law of God, No solamente nuestro pecado es una objeción, un rechazo objetivo de la ley de Dios. not only is our sin a personal offense to the creator of the Y no universe, solamente es una ofensa personal en contra del creador del universo. our sin is not only what we do, but it is flowing from within our hearts. El pecado también no es solamente lo que hacemos, sino que fluye de nuestros corazones. For us to say that sin is a violation of the law of God must not be understood incorrectly.
Así que cuando nosotros decimos que el pecado es una violación de la ley de Dios, no debemos entenderlo incorrectamente. The law of God speaks to our hearts, not just our words and our deeds. Porque la ley de Dios habla no solamente habla a nuestros corazones, no solo a nuestros actos. Our sin cuts into the realm of our thoughts and intentions. Nuestro pecado permea el área de nuestros pensamientos y nuestras intenciones. I just remind you of the 10 Commandments. Les recuerdo los 10 mandamientos. The 10th commandment makes explicit that the law of God concerns our hearts. El 10º mandamiento es bastante claro que Dios está interesado en nuestros corazones. It is not merely stealing someone else's property, but actually coveting that property that is in itself sin. El pecado no es solamente robarse la propiedad ajena, también es codiciar la propiedad ajena. Jesus in the Sermon on the Mount explains the 7th commandment, Y en el Sermón del Monte Jesús explica el 7º mandamiento, that adultery is not merely the act of sexual violation, que el adulterio no solamente es el acto de sexual sin, de pecado sexual o violación sexual, but it is actually a matter of the lusts of the heart. sino que es un tema de los deseos del corazón. It is not then merely desire that leads to sin, but the sinful desires themselves are the problem with our O sea que no es sinfulness. que nuestros deseos nos llevan a pecar, es que nuestros deseos son pecados. Look at Matthew chapter 12 with me for a moment, if you will, please. Vayamos a Mateo 12 por un minuto. Matthew chapter 12, verses 33 through 35. Vamos a leer los versos 33 al 35 en Mateo 12. O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Here, the Lord Jesus describes the source of our sinful words and behaviors. Aquí el Señor Jesús describe la fuente de nuestra conducta y nuestras palabras pecaminosas. That the sinful deeds grow out of a sinful heart. Que las obras pecaminosas surgen de un corazón pecaminoso. When Jesus was asked, how ought we summarize the entirety of the law? Cuando Jesús se le preguntó, ¿cómo debemos resumir toda la ley? Look at his answer in Matthew 22. Veamos su respuesta en Mateo 22. Let's read verses 37 through 40. Vamos a leer los versículos 37 al 40. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Here, the Lord Jesus explicitly ties the law of God with love. Aquí el Señor Jesús ata la ley de Dios al amor. You see, our love is a matter of godliness. Vean que nuestro amor es un tema de piedad. Sin is not just what you do. El pecado no es solo lo que haces. Sin is an overflow of your sinful heart. El pecado es lo que abunda, lo que sobreabunda de tu corazón. Sin is a manifestation of your failure to love God. El pecado es una manifestación de tu falta de amor por Dios. Our problem then is not merely external, but it is internal. Así que nuestro problema no es meramente externo, es interno. So we see then that sin is objective, Así que hemos visto que el pecado es objetivo, that sin is personal, que el pecado es personal and sin is a matter of the y heart. que el pecado es un asunto del corazón. James in his letter writes this in chapter 1.
Dice Santiago en su carta en el capítulo 1. that each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Que cada persona es tentada cuando es atraído por sus propios deseos. Let not us think for a moment then that our desires and the thoughts of our hearts are anything other than a manifestation of our love. Así que no dejemos de pensar ni por un momento que nuestros deseos no son otra cosa que la manifestación de lo que amamos. So, what is the impact then of sin on us before God? Entonces, ¿cuál es el impacto del pecado sobre nosotros delante de Dios? What does sin do to us? ¿Qué hace el pecado? ¿Qué nos hace el pecado? Well, first, we are guilty before God. Bueno, lo primero es que somos culpables delante de Dios. The scriptures use even legal language as it were us standing before the courtroom of God. Las escrituras utilizan hasta lenguaje legal, como si nosotros estuviéramos en una corte judicial delante del juez Dios. And the great judge of all the earth looks at us and declares us guilty. Y el gran juez de toda la tierra nos mira y nos declara culpables. Now, let me provide a clarification here. Y permítame hacer una clarificación. Many of us think of the concept of guilt subjectively. Muchos de nosotros pensamos en el concepto del pecado subjetivamente. We think of guilt as something that we feel. Cuando hablamos de pecado, pensamos en algo que sentimos. That when I'm guilty, it's because I feel ashamed or feel like I have done something wrong. Que cuando soy culpable es porque me siento que he hecho algo mal. This is a confusion and a critical Es confusion. una confusión crítica. You can be guilty whether you feel guilty or not. Tú puedes ser culpable, sea que te sientas culpable o no. Your guilt is a matter of fact, not a matter of feeling. Tu culpa es un asunto de hecho, no de sentimiento. Before the face of God, you are guilty whether you feel guilty or not. Delante de Dios eres culpable, sea que lo sientas o no. Again, our sin is objective, therefore our guilt is an objective reality. Una vez más, nuestro pecado es objetivo y por lo tanto nuestra culpa es objetiva también. Let me just make a pastoral point here momentarily. Y déjame hacer un paréntesis pastoral. Many people struggle with feelings of guilt. Muchas personas están lidiando con sentimientos de culpa. Many of you struggle with feelings of Y guilt. muchos de ustedes luchan con sentimientos de culpa. And many of us look to address the feeling without addressing the real problem. Y muchos de nosotros tratamos de enfrentar ese sentimiento de culpa sin enfrentar el problema real. Your feelings are a false counselor. Tus sentimientos son consejeros falsos. Even as we see our guilt before God, we also in the gospel see that Jesus Christ has paid the penalty for our sins, and we stand wholly righteous before God no matter how we feel. O sea que aún en el momento cuando tú te sientes culpable por tu pecado, las escrituras nos enseñan que Jesucristo pagó por ser sus pecados y aunque tú te sientes culpable delante de Dios, no lo eres. Let us not confuse feelings of guilt for guilt itself. Así que no confundamos sentimientos de culpa con la culpa real. So the first consequence, as it were, of our sin is our objective guilt before God. Así que nuestra primera consecuencia del pecado es nuestra culpa objetiva delante de But Dios. not only are we legally guilty, we are depraved and distorted. Entonces, no solo somos legalmente culpables, también somos depravados y distorsionados. We are actually, as Scripture will put it, corrupted by sin. Como lo presentan las escrituras, corrompidos por el pecado.
The language of depravity speaks of something that is distorted or disfigured. El lenguaje de depravación habla de algo distorsionado, como que ha perdido la forma. It is what John Calvin describes as a frightful deformity of our hearts. Es como Juan Calvino describe una terrible deformación del corazón. There are three elements of depravity that I want us to understand. Y hay tres elementos de la depravación que quiero que entendamos. First, as we think about what Scripture teaches us about depravity, there is a quantitative element. Primero, cuando consideramos lo que las escrituras nos enseñan sobre depravación, hay un elemento cuantitativo. That is, everyone, everywhere is corrupted by sin. Esto es que todo el mundo, en todo lugar, ha sido corrompido por el pecado. Every man, woman, and child. Cada hombre, mujer y niño. There is not only this quantitative element, there's also a qualitative Y no component. solamente existe este componente cuantitativo, también hay un componente cualitativo. Sin has reached all the parts of our being, our faculty, and our soul. El pecado ha alcanzado todas las áreas de nuestra facultad, de nuestra alma, de nuestro ser. And as we will hear later today, the impact of sin on our minds and our bodies Y como escucharemos luego hoy, el impacto del pecado sobre nuestras mentes y nuestros cuerpos, we are plagued with a sinful nature. estamos invadidos por una naturaleza pecaminosa. So it's not only quantitative, where everyone everywhere is a sinner. O sea que no es solo cuantitativo, o sea que todo el mundo en todo lugar es pecador. It's not only qualitative in the sense that it reaches every element of our being. No solamente cualitativo en el sentido que ha alcanzado todas las áreas de nuestro ser, But functionally, every one of our thoughts, words, and deeds is corrupted by sin. y funcionalmente todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, todos nuestros hechos también han sido afectados por el pecado. And as we began this morning, sin impacts even our self-awareness. Y como empezábamos al principio del mensaje, el pecado afecta cómo nos vemos a nosotros mismos. We are far more sinful than we have any idea. Nosotros somos mucho más pecaminosos de lo que nosotros imaginamos. The prophet Jeremiah will describe our sin as being something that is a deception beyond our own El understanding. profeta Jeremías describe nuestro pecado como un engaño que va mucho más allá de nuestro entendimiento. It is what John Murray has described as an internal revolution. Es lo que John Murray describe como una revolución interna. That the confusion of our minds and hearts, Que la confusión de nuestras mentes y corazones, that is informed by our sinful lusts and propensity for idolatry, informada, afectada por nuestra lascivia, por una codicia y la tendencia a la idolatría, it propels all sorts of personal and corporate rebellion. impulsa todo tipo de rebeldía personal y corporativa. And as the scriptures put it bluntly, it is death that is the result of sin. Y como dice las escrituras claramente, la muerte es el resultado del pecado. We were designed for life, and sin has brought about death. Fuimos diseñados para la vida y la muerte ha traído el pecado. So not only are we guilty, Así que no solo somos culpables, but we are corrupt. somos corruptos. Thirdly, Y tercero, we are alienated from God. estamos distanciados de Dios. There is a revolution, as it were, in our relation with God. Hay una revolución, si pudiéramos decir, en cuanto a nuestra relación con Dios. As I mentioned earlier, our friendship with God has turned into hostility. Como hablaba anteriormente, nuestra amistad con Dios se ha convertido en una enemistad. As sinners, you and I are enemies of Almighty God of the universe. Como pecadores, tú y yo somos enemigos del Dios Todopoderoso. You see, our understanding of sin O sea, nuestro entendimiento del pecado
is essential for our understanding of the gospel of grace. Es esencial para entender el evangelio de la gracia. See, sin is not just a concept for us to consider intellectually. El pecado no es solo un concepto para ser analizado y considerado intelectualmente. It is our personal existential problem. Es nuestro problema personal y existencial. And the wages of sin is death. Y la paga del pecado es muerte. As sinners, we are the objects of the holy wrath of God. Y como pecadores somos objetos de la santa ira de Dios. And as Herman Bavinck has put it, Y como Herman Bobbin decía, sin begins with the darkening of our understanding. el pecado empieza con entenebrecer nuestro entendimiento. It continues with the excitement of our imaginations. Luego estimula nuestra imaginación. It stimulates desire in our hearts Estimula los deseos en el corazón and culminates in our actions. y culmina con nuestros actos. As the Puritan Thomas Manton put it, Y como el puritano Thomas Manton decía, first we practice sin, primero practicamos el pecado, then we defend it, luego defendemos el pecado and then we boast about it. y luego nos enorgullecemos del pecado. Sin is first our burden, Primero el pecado es una carga, it is then our habit, luego un hábito, it is then our delight, luego un deleite and then becomes our excellency. y luego se convierte en nuestro dueño. We are not only sinners, No solo somos pecadores, but we have loved it. sino que amamos el pecado, We are enemies of Almighty God. siendo enemigos del Dios Todopoderoso. Before we get to the gospel, Y antes de entrar al Evangelio, I'm still going to make it worse. lo voy a empeorar. The Apostle Paul in Romans 8, El apóstol Pablo en Romanos 8, verses 7 and 8, versículos 7 y 8. writes this. Would you read 7 and 8 for me? Vamos a Romanos 8, versículos 7 y 8. Romans 8, 7 and 8. Romanos 8, versículos 7 y 8. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Note this language. Noten este lenguaje. The Apostle Paul identifies the sinfulness of your sin, El apóstol Pablo identifica la pecaminosidad de tu pecado, as we have summarized today, the objectivity of your sin, como hemos resumido hoy, la objetividad de tu pecado, the personal nature of your sin, la naturaleza personal de tu pecado and your enmity with God Y tu- as one who is his enemy. y tu enemistad con Dios como uno que es enemigo de Dios. He describes here your hostility towards God. Describe tu enemistad contra Dios But then he says this. y luego dice, You are not only at enmity with God, you cannot do anything about it. tú no solamente eres enemigo de Dios, tú no puedes cambiarlo. The mind at enmity with God cannot desire him. La mente que está en enemistad con Dios no puede desear a Dios. Without the Lord Jesus and the gospel, we are in an impossible situation. Sin el Señor Jesús y el Evangelio, estamos en una situación imposible. Even if you wanted to save yourself, you cannot. O sea que aun si tú tuvieras una situación que quisieras salvarte a ti mismo, no pudieras. As I mentioned early on in the talk, I was next to my father's dead body on Monday evening. Como mencioné hace unos minutos, el lunes en la noche estaba al lado del cuerpo sin vida de mi padre. Death is ugly. La muerte es fea, It is horrifying. es horrible. The emptiness of that body, Lo vacío de ese cuerpo, the helplessness of that body.
la inutilidad de ese cuerpo. My father could do nothing to bring himself back to life. Mi padre no podía hacer nada para volver a la vida. But thanks be to God Pero gracias a Dios that death has been crushed in Christ Jesus. que la muerte ha sido That aplastada en sin Cristo has Jesús. been overwhelmed by the Lord Que Jesus el pecado ha Christ. sido vencido por el Señor. That sin and death have been vanquished because Jesus Christ is the risen King of Kings Y que and Lord of el Lords. pecado y la muerte han sido conquistados porque el Señor es el Rey resucitado. You can do nothing about your sin, Tú no puedes hacer nada por tu pecado. and Jesus has done everything for your Y sin. Jesús ha hecho todo por tu pecado. Why do we need to understand our sinfulness? ¿Por qué tenemos que entender nuestra pecaminosidad? Well, if sin is merely your behavior, just fix it. Porque si el pecado es solo tu conducta, arréglalo. If sin is just a matter of an emotional disturbance, Si el pecado es simplemente un tema, un disturbio emocional, go get a professional therapist. ve consíguete un terapeuta profesional. But if sin is a violation of the law of God and the God of the law, Pero si el pecado es una violación de la ley de Dios y en contra del Dios de la ley, then you need a mighty Savior. entonces necesitas un Salvador poderosísimo. You need the one mediator between God and man, Necesitas al único mediador entre Dios y los hombres. the one man, Christ Jesus. Ese Dios hombre, Cristo Jesús. This Jesus is your guilt bearer. Ese Jesús es el que lleva tu culpa. He is the one who is your sanctifier. Él es tu santificador. He is the one who brings you reconciliation with God. Él es el que te trae la reconciliación con Dios. Thomas Watson, the Puritan, put it this way: Tomás Watson, el puritano, lo puso de la siguiente manera. the more bitterness we taste in sin, Mientras más amargura del pecado probamos, the more sweetness we shall taste in Christ Jesus. más dulce nos va a saber Cristo Jesús. The Apostle Paul, in his writing to Timothy, Y el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, he says, "It is a faithful saying and worthy of the best and all acception and reception, dice que él es un dicho fiel y digno de ser aceptado por todos. that Christ Jesus came into the world to save sinners, Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, of whom I am chief." de los cuales yo soy el primero. So let us not make light of sin. Así que no minimicemos el pecado. To make light of sin is to make light of the law of God. Minimizar el pecado es minimizar la ley de Dios. To make light of the law of God is to make light of the God of the law. Y minimizar la ley de Dios es minimizar al Dios que dio esa ley. And to make light of God and light of sin is to make light of Christ Jesus. Y minimizar a Dios y minimizar el pecado es minimizar a Cristo Jesús. And to make light of Christ Jesus is to make a mockery of his saving Y grace. minimizar a Cristo Jesús es hacer burla de su gracia salvadora. God forgives and cleanses us in Christ Jesus. Dios perdona y nos limpia en Cristo Jesús. Praise God for his redemption. Alabado sea Dios por su redención. Never, never, never forget the wonder of it all. Nunca, que nunca y que nunca se te olvide la maravilla de todo esto. And all praise be to God the Father, God the Son, and God the Holy Y Spirit. toda alabanza sea dada a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dear gracious Heavenly Father, Amado Padre Celestial, how unimaginable it is that we can boldly approach your throne. cuán inimaginable es pensar que podemos acercarnos con denuedo a tu trono. We who were your enemies, Tú quien
nosotros quienes fuimos tus enemigos, are now in Christ Jesus justified. ahora en Cristo Jesús somos justificados. We are in Christ Jesus sanctified. En Cristo Jesús santificados. We are in Christ Jesus adopted. Y en Cristo Jesús adoptados. And we are welcomed into your presence. Y bienvenidos a tu presencia. Not merely as servants in your kingdom, Y no solo como siervos de tu reino, but as children of the Heavenly Father. sino como los hijos del Dios. How astounding your Y grace. Padre Celestial, cuán maravillosa tu gracia. Oh, great God, forgive us our sins Oh gran Dios, perdona nuestros and pecados. cleanse us from all unrighteousness, Límpianos de toda injusticia, so that your name might be praised. para que tu nombre sea alabado. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen.